A continuación, invitamos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a dirigirse a las y los presentes. Hola a todas y a todos, en especial a quienes están acá atrásito mío, que están al sol, y que son beneficiarias de las leyes que hemos logrado aprobar e implementar. Quiero agradecer a la alcaldesa Javiera Reyes por recibirnos una vez más en su comuna, por demostrar que no da lo mismo quién administra y con qué enfoque, y además por poner a Lo Espejo en el centro de la discusión metropolitana y no solamente en las noticias. Gracias, alcaldesa, estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, hace 2 años nuestro país empezó una nueva etapa en una larga historia que está marcada por el abandono parental. Digo nueva etapa porque nuestra cultura tiene algo tan fuerte que hasta le tenemos un nombre chistoso, ¿cierto? Como de la picardía del chileno, Papito Corazón. El dejar hijos a su suerte está en la historia de nuestra independencia, de nuestra república, de nuestra cultura popular, y hasta hace muy poco se tenía por una conducta como chistosa, que merecía unas cumbias por ahí y de la que no hablábamos tanto. Pero todas y todos conocemos a alguien a quien le deben pensión de alimentos. Eso significa que, dicho de otra forma, todas y todos probablemente conocemos a alguien que debe. ¿No dan las matemáticas? Sí, no, pues. Pero de eso no hablamos mucho. Y es que siempre el ojo está encima de la madre. Digo la madre porque en un 97% las adeudadas son mujeres y quienes deben son hombres. Pero siempre el ojo está puesto en la madre, en el juicio hacia ella. En algunos países incluso les dicen mamás luchonas, como si ese fuera un motivo del que avergonzarse, luchar por un buen pasar para nuestros niños y niñas. Eso dio un salto hace 2 años, porque empezó a funcionar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Y el ojo pasó de las madres a los deudores. A los deudores. Y no cualquier ojo, sino que el ojo del Estado, el ojo de los servicios públicos, el ojo del Registro Civil, el ojo de la Tesorería General de la República, el ojo del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? El ojo del Banco Estado. Y yo les quiero contar cómo llegamos acá, porque el presidente les va a contar algunos resultados que hemos tenido. Creo que es importante reconocer que siempre cada paso que damos fue permitido por una generación anterior, de mujeres y también de ideas. Y creo que es importante que recordemos, porque a veces se nos olvida, que en los años 2000, en el gobierno del presidente Lagos, se dio un paso sin el que no estaríamos acá, que es la ley de filiación, que permitió la igualdad de derechos entre niños y niñas, independiente de la relación de sus padres. Y la ley de divorcio, que permitió que las mujeres que ya no daban más pudieran terminar con un matrimonio y no seguir forzadas por la ley, es decir, un margen mayor de libertad para decidir qué hacer con su proyecto de vida. Luego me voy a pegar un salto largo, pero tuvimos el 2020, la pandemia. A veces nos dan ganas de olvidarla, ¿cierto? Pero tuvo una cosa que es bien importante para esta historia que estamos hablando hoy, que es que permitió visibilizar el abandono parental. Y eso no fue porque sí, fue porque en medio de la discusión de los retiros de las AFP, y quiero mencionarlos, los y las parlamentarias Jenny Álvarez, Daniela Chicardini, la hoy ministra Maya Fernández, Marcos Ilavaca, Raúl Leiva, Jaime Naranjo, Emiliano Ullado, Luis Rocaful, Juan Santana, eran hartos, Leonardo Soto, Alejandro Bernales, Jorge Brito, Natalia Castillo, Miguel Crispi, Vlado Mirosevich, Claudia Mix, que está aquí, Maite Orsini, Catalina Pérez, Patricio Rosas, Pablo Vidal, y las senadoras también fueron en los 2 lados, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Proboste, Carmen Gloria Aravena y Jimena Órdenes, presentaran indicaciones para que de los retiros se pudiera retener a quienes debían. Y el efecto fue inmediato. Miles de mujeres, y algunos hombres también, vieron por primera vez una oportunidad para conseguir un pago efectivo de deudas que se acumulaban hace muchos años. Quiero decirles que en esa ocasión, para los 3 retiros, hubo
más de 628.000 liquidaciones que se aprobaron. Y eso fue un esfuerzo importante porque no había sistema también del Poder Judicial, que está aquí representado por la ministra de la Corte Suprema, Gloria Nachevesich. Eso fueron más de 900 millones de dólares. Para que le pongamos... No, 900 millones de dólares, siempre la pifio con los números. 900.000 millones de pesos. Solamente con ese procedimiento, con eso específico, pero fue por una vez. Y entonces, pasada esa coyuntura, el gobierno del presidente Piñera, y ahí es importante reconocer que esto ha ido avanzando en distintas etapas. Quiero reconocer a la exministra de la Mujer, Mónica Salaquet, que no pudo estar aquí hoy día, presentó el proyecto del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Ese fue aprobado con mucha amplitud y cuando asumimos en marzo del 2022 nos tocó implementarlo. Y aquí sí que quiero dar un reconocimiento, además porque han sido difíciles los últimos días para el Ministerio de la Mujer, al equipo del ministerio que no está acá porque están trabajando en la oficina, pero que tuvieron que ponerse la capa y coordinar junto al Poder Judicial, junto al Registro Civil, la Tesorería, la Comisión para el Mercado Financiero, ahí están los bancos a los que hay que coordinar, y a esta altura más de 2.000 instituciones que se han enrolado al registro para cumplir la tarea que les toca. Trabajamos en equipo y con esa prioridad el registro estuvo arriba el 2022 como mandata la ley, logrando, como decía, poner el ojo en los deudores. Unos meses antes, y acá hay varias parlamentarias, Gael Jomans, la diputada Mix, la diputada Carolina Tello, también quiero reconocer a la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, que habían logrado que aprobáramos por unanimidad, y eso en el Congreso hoy día no es fácil. Eso, unanimidad quiere decir ni un voto en contra. ¿Ya? Logramos por unanimidad la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, es decir, una segunda patita. Y entonces, cuando estábamos en noviembre ya del 2022, empieza a funcionar el registro. Teníamos aprobada esta ley, pero todavía no empezaba a regir. Y empezaron a llegar las inscripciones al registro. Al principio venían de tribunales de A10, de A20, era un mecanismo nuevo. De repente empezaron a subir de a 200. Nosotras temerosas de que se nos cayera el sistema. Sí, la ministra Chávez lo recuerda. De a 200. Y de repente, 1000. De a 1000. Y actualmente, bueno, el presidente va a dar las cifras, pero de repente empezaron a entrar de a más de 10.000 mensuales, deudores. Lo cual no es una buena noticia, porque nos muestra la magnitud del abandono parental en nuestro país. Pero sí nos muestra que el ojo y la vergüenza no está del lado de las jefas de hogar ni de las madres que llevan adelante una casa con tanto esfuerzo, sino que es el Estado el que los mira y busca apremiar el pago. Y así llegamos a mayo del 2023, cuando empezó a regir la segunda ley, la de pago efectivo. Y ahí se notó un cambio en el registro que yo quiero destacar, porque como incentivo a pagar, abrimos la posibilidad a salir del registro. Es decir, pagar o llegar a un acuerdo a tribunales, que la otra parte tiene que aceptar, no es cualquier cosa. Y desde que abrimos esa posibilidad, no solo entraron deudores, empezaron a salir. Eso quiere decir que empezaron a pagar o a llegar a acuerdo de pago. Y porque no era solo te voy a retener la licencia, te voy a retener la devolución de impuestos y otras cosas, sino que puedes recuperar esos trámites del día a día si pagas o llegas a acuerdo de pago. Aproximadamente un cuarto de los deudores que estaban en ese momento ya han salido porque llegaron a acuerdo de pago o pagaron. Y eso es más familias recibiendo lo que necesitan para sus niños y niñas. Y ahí quiero destacar que hay muchas cosas que nos llegan a los ministros y ministras. A mí en particular me llegan muchos casos de personas que piden ayuda. A mi gabinete han llegado más de 200 casos de personas que buscan orientación porque no les ha resultado el trámite. Tenemos mucho por mejorar. El presidente va a contar algunas cositas. Pero en cada uno de ellos hay una historia de familia y una historia de necesidades. Y es por eso que como gobierno definimos, y ahí el Ministerio de Desarrollo Social nos ha apoyado, que el registro de deudores está en el registro social de hogares, que es el que determina beneficios, como por ejemplo la beca Junaev, la de alimentación escolar, ¿cierto? Para que ahora, a propósito de que el ojo del Estado
vea el abandono parental, sepa a la hora de calcular un beneficio que en esa casa hay un niño o niña que no recibe su pensión. Tenemos también los desafíos, y probablemente acá hay muchas que lo han vivido, de mejorar los tiempos de trámite y la respuesta junto a los bancos, que se han reducido, pero tenemos que seguir trabajando. Lo reconozco ahí también a la Comisión para el Mercado Financiero, que no ha dudado en aplicar las multas a los bancos cuando sea necesario por no cumplir los plazos ni con los trámites. Y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos esta tarea, reconociendo los avances que hubo antes, mirando dónde tenemos espacio para poder seguir avanzando y generando los acuerdos que necesitamos para seguir adelante. Hoy las quiero invitar a que celebremos 2 años del inicio de un cambio cultural, al que le falta mucho, pero para que hablemos de abandono parental y no de papitos corazón, para que la vergüenza no esté en la que busca el pago, ¿cierto? Que el costo del trámite, que el cansancio no esté en quien busca el pago, sino que sigamos mejorando estos nuevos mecanismos para que puedan llegar los recursos que se necesitan a los hogares que en su mayoría lideran jefas de hogar como las que están acá con nosotras con mucho orgullo. Y entonces, como nos instruyó el presidente, en derechos de las mujeres no podemos retroceder, solo podemos avanzar. Y tenemos ahí que continuar con una larga historia. En este lugar hay mujeres de muchas edades y todas podemos decir con mucho orgullo de las que vinieron antes que tenemos un margen mayor de libertad que el que teníamos antes, independiente de muchas cosas. Nos faltan muchas cosas, ¿o no? Faltan muchas cosas, pero hoy nosotras podemos hacer, decir, pensar, querer cosas que nuestras abuelas no pudieron. Algunos casos porque estaba prohibido por ley y en otros casos porque era impensable, ¿cierto? Ese es el camino que tenemos que profundizar y queremos seguir avanzando con la nueva institucionalidad de cumplimiento, de pago de pensiones de alimentos para que el abandono parental ojalá sea luego un legado del pasado de nuestro país y podamos avanzar en una cultura de corresponsabilidad por el bien de los niños y niñas, pero también por nuestro derecho como mujeres a vivir una vida libre de violencia y con plena autonomía económica, dueñas de nuestros proyectos de vida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra.